con el más bajo y más alto punto de ebullición. Justificar, en este caso, la respuesta. Ahora, vemos que en este problema nos están dando diferentes, ¿no? En este caso, líquidos. Y veamos. Primero recordemos que la presión de vapor de saturación depende solo y exclusivamente de la... ¿De quién depende la presión de vapor de saturación? De la temperatura. De la temperatura. De la temperatura. Muy bien. Entonces, al decirnos acá que la temperatura es de 20 grados centígrados para todos los líquidos, nos están diciendo que ya se están midiendo a la misma temperatura, ¿no? Así de simplecito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer acá? Fíjense. Primero nos dicen y nos dan los compuestos. Nos dicen agua primero, ¿no? Veamos. Agua. Luego nos están dando mercurio. Mercurio. Luego nos están dando benceno, carbono 6, hidrógeno 6, ¿ya? Y finalmente el éter etílico. ¿Cuál es el éter etílico, chicos? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál será la fórmula del éter etílico? ¿Cómo es? ¿Nadie? C2H5 multiplicado por 2. 20. Por 2. ¿Qué más? Oxígeno, Inge. Oxígeno, Inge. Oxígeno, ¿no? Ya, muy bien. Vemos que aquí nos están dando... Oxígeno. Ya. Veamos. Primero del agua es 17,5. Del mercurio dice que es 0,0. En este caso, 12. Del benceno es 74,7. Y del éter es 442. Ah, y tenemos uno más del ácido acético, ¿no? El ácido acético, como bien saben, es CH3COOH. Y de este dice que es 12 milímetros de mercurio. Con todo lo que nosotros hemos visto el día de ayer, ya habíamos analizado en este caso, lo que nos están preguntando, fíjense, es ordenar en orden creciente de velocidad de evaporación. Ya. ¿Quién se evaporará más rápido, en pocas palabras, ¿no? De menor a mayor en este caso, ¿no? ¿Qué podríamos decir de lo que hemos visto ya nosotros el día de ayer, muchachones? ¿Qué podríamos decir? A ver. ¿Qué diríamos? ¿Qué relación podría haber de la temperatura, en este caso, con el orden de velocidad, o de la presión de vapor con el orden de velocidad? Con la velocidad de evaporación, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo es? ¿Nadie? A mayor velocidad, mayor temperatura. Ya, puede ser, pero en este caso estamos hablando de que la temperatura es uniforme para todos, es decir, 20 grados centígrados para todos. Otra cosa, ¿qué podríamos decir? A mayor presión, mayor temperatura, Inge. A ver, fíjense. Veamos acá, por favor. Y vamos a decir lo siguiente. Que a mayor presión, fíjense, pero en este caso tenemos que especificar de qué. A mayor presión de vapor, ya, mayor será, sí, así de facilito, mayor será la, en este caso,
velocidad de evaporación. Eso es lo que nosotros debemos comprender, ¿ya? Simple y fácilmente eso, que cuando un líquido tiene mayor presión de vapor, más rápido se evapora. Que en este caso, y tiene sentido, fíjense, aquí cuando nosotros hablamos del mercurio, no, si ustedes han visto alguna vez el mercurio, su temperatura de ebullición de este mercurio será pequeño o será muy grande. Recordando obviamente que el mercurio es considerado como un metal, ¿no? ¿Cómo es? Mayor. Muy alto. Muy alto, dice. ¿Qué le dicen los otros 125 giles que están ahí? Mayor. Muy alto, Inge. Muy alto, Inge. Muy alto, ¿no? Es muy alto. Entonces aquí viene, fíjense, ¿qué cosa? Cuando nosotros hablamos de compuestos volátiles, son aquellos que se evaporan fácilmente, ¿ya? Son aquellos que se evaporan fácilmente. En este caso, si haríamos una comparación con el agua, digamos que el agua, bueno, no digamos, hierve a nivel del mar a 100 grados centígrados. Esto, pero es el agua. Si nosotros hablaríamos del alcohol etílico, su temperatura de ebullición será mayor o menor. Esto recordando, ya, que el alcohol se evapora más rápido que el agua, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ¿no ven? Entonces, ¿cómo será la temperatura de ebullición del alcohol comparado con la temperatura de ebullición del agua? ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿O será igual? Menor. Menor. No dije. Tiene que ser menor y esto está más o menos más o menos en 78 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién se va a evaporar primero? ¿No? Pero al mismo tiempo, ¿quién tendrá mayor presión de vapor? ¿El alcohol en este caso? ¿O tendrá el agua mayor presión de vapor? ¿Qué dicen ustedes? El agua. Alcohol. El agua tiene mayor presión de vapor, dice. Porque es directamente proporcional, Inge. Ya. En este caso me están diciendo que la presión de vapor, en este caso, del agua, va a ser mayor a la presión de vapor, en este caso, ¿de quién? Del alcohol. Vamos ahorita a discutir este tema. Enseguida vamos a discutir esto. ¿Ya? Pero lo de las temperaturas está muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros ordenaríamos entonces? ¿Quién iría primero? ¿El agua, el mercurio, el benceno, el éter etílico o el ácido acético? Vamos, ya pues chicos. ¿Quién iría primero? El éter etílico. El éter etílico, dice. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión de vapor, entonces se va a evaporar primero. Pero nos dice en orden creciente, es decir, primero de menor a mayor sería, en este caso, ¿no? ¿Quién se evaporaría en este caso como primero, digámoslo así, ¿no? En orden creciente me está pidiendo. No sé cómo. Mercurio, Inge. Muy bien, primero estaría entonces el mercurio, ¿no? Luego, ¿quién estaría? El ácido acético. Ah, muy bien, el ácido acético con 12. Luego, ¿quién? El agua. Agua, Inge. Muy bien, el agua con 17,5. Luego,
benceno. El benceno con 74,7. Perfecto. Y finalmente el éter Etílico. etílico, ¿no? Nayeli, te estamos viendo, tu camarita está encendida. Listo. Entonces, inciso A, este es el orden ya creciente en velocidad de evaporación. ¿Ya? Este es el orden creciente. De menor a mayor. ¿Ya? Eso. Inciso B, identificar a la sustancia con el más bajo y más alto punto de ebullición. ¿Cuál tendrá más bajo punto de ebullición y cuál tendrá más alto punto de ebullición? ¿Qué me está diciendo con esto? Que tiene que tener, en este caso, su temperatura tiene que ser la más alta y la temperatura de ebullición tiene que ser la más baja posible. En este caso, ¿cuál será la que tiene o el que tiene menor punto de ebullición? El alcohol. El éter El éter etílico. Ah, eso es, no se tienen que confundir, ¿ya? El éter etílico presenta, en este caso, de toditos los compuestos anteriormente vistos, presenta menor o mayor. Menor. Menor. Menor temperatura de ebullición. ¿Y cuál presentará mayor temperatura de ebullición? Mercurio. Mercurio. Mercurio, ¿no? Entonces, este va a presentar para nosotros mayor. No le pondremos punto, le pondremos temperatura mayor temperatura de ebullición. Listo. Y eso para nosotros sería el inciso B. Ahora, compararemos esto. Ustedes me han dicho que el agua tiene menor presión de vapor que el del alcohol. Comparen con lo que estamos haciendo ahorita con el ordenamiento y el que tiene mayor y menor temperatura. ¿Estará en lo correcto nuestro ordenamiento? O bueno, perdón, ¿estará correcto esta aseveración? Donde ustedes me han dicho que la presión de vapor del agua es menor a la presión de vapor del alcohol. Sí, Inge, está bien. Sí. ¿Nadie dice lo contrario? No. ¿Cómo es? Comparen, pues, fíjense. ¿Cómo? ¿Qué podemos decir de la sustancia que tiene mayor punto de ebullición? ¿Tiene mayor o menor presión de vapor? Menor. Menor, Inge. Menor presión de vapor. Pero la sustancia que presenta, en este caso, menor temperatura de ebullición, tiene mayor o menor presión de vapor. Mayor. Mayor presión, Inge. Mayor presión de vapor. Entonces, una vez más, veamos. La temperatura, en este caso del agua, es 100 en comparación a la del alcohol, que es 78 grados centígrados. Una vez más, ¿la presión de vapor es menor a la presión de vapor del alcohol? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. No, ingeniero. Sí, ¿no ve? Muy bien, muy bien. No se van a dejar
tomar el pelo. Ya no se van a dejar tomar el pelo. Entonces, fíjense que estamos viendo acá que se cumple la, ¿qué cosa? Se me dio ahorita la dependencia que presenta la presión de vapor de saturación con la temperatura, ¿no? Perfecto. ¿Alguna duda, consulta o pregunta sobre esto, chicos? ¿Nadie? Nadie. Ustedes no preguntan nada, muchachos. Ya. Listo. A ver, haremos otro. Hagamos otro. Luego de esto, ustedes van a hacer, ¿ya? ¿Qué dice? El benceno se utiliza en la fabricación de nitrobenceno. Su punto de ebullición normal, fíjense, aquí viene algo que ya habíamos visto y les he explicado el día de ayer, es de 80,1 grados centígrados y su calor molar de vaporización dice que es 30,8 kilojoule por cada mol. ¿Cuál será la presión de vapor del benceno a 75 grados centígrados? Entonces, para esto, fíjense, primero nos extraemos los datos. No es necesario hacerse tampoco un gráfico, a menos que lo veas tú bien conveniente. En este caso, yo le voy a llamar el punto número 1 y tenemos que tener un punto número 2. Fíjense, del punto número 1, ¿qué nos están diciendo? El benceno se utiliza en la fabricación de nitrobenceno. Su punto de ebullición normal. Cuando hablamos del punto de ebullición normal, ¿nos están hablando de la temperatura o nos estarán hablando de la presión? ¿Qué dato indirectamente nos está dando? Porque nos está dando en este caso la temperatura. La presión. La presión en este caso, ¿no ve? ¿Qué sería una atmósfera? Y si recordamos nosotros acá condiciones normales que hemos visto el día de ayer, fíjense, si es que ustedes han repasado, nos habla justamente de ese detalle. ¿Dónde estaba? Me acuerdo que hemos hecho, pero no me acuerdo dónde está. Aquí está. ¿No? Aquí está. El punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la que un líquido hierve cuando la presión atmosférica es igual a una atmósfera. Si nos están hablando en este caso, la temperatura cambiaba, pero la presión se mantenía a una atmósfera o sus equivalentes en cualquier factor de conversión. Bueno, me imagino que han leído o por lo menos se están acordando. Eso es muy bueno. Y en este caso nos están hablando de una temperatura 1 que dice que es 80,1 grados centígrados. ¿Cuánto sería 80,1 grados centígrados en Kelvin, por favor? 353,1. Muy bien. Y luego nos están hablando en este caso de su calor molar de vaporización, que es, ahorita vamos a notar eso. Y lo que nos preguntan, ¿cuál será la presión de vapor del benceno a 75 grados centígrados? En este caso nos están dando una segunda o nos están preguntando la presión y nos están dando una segunda temperatura. ¿Cuánto vale 75 en Kelvin, por favor? 348. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, en medio de estos dos datos, fíjense, está lo que es el delta H molar de vaporización, que dice que es 30,8 kilojoules por cada mol. El día de ayer ya habíamos visto dos tipos de ecuaciones. Una, la ecuación particular, y otra, la ecuación, en este caso, no general, para dos puntos. ¿Cuál ustedes aplicarían? La general. La general, Inge. General. ¿Por qué la general? Porque tenemos dos puntos, ¿no? Y tenemos además el delta H. Entonces, lo que hacemos en este caso simple y únicamente es aplicar la ecuación
de Clasius Clapeyron, en este caso general, ¿no? Que es la que estoy escribiendo en este mismo instante, ¿no? 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Y si te das cuenta, haremos el recuento de nuestros datitos. La presión es de lo que no conocemos, de presión 1, delta H, R, T1 y T2 tenemos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar de manera directa esta ecuación. Pero, ¿ya sabes despejar esta ecuación? ¿No sabes despejar logaritmos? Me imagino que sí. Si no sabes, en este caso, fíjate, sería presión 2 sería igual al denominador que pasa a multiplicar la presión 1 por el exponente E por E elevado a todo lo que estaba igualado, que sería en este caso al delta H de vaporización sobre, fíjense, ¿quién? La constante R por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. De aquí lo que debo comprender yo, ¿sí? Es de que al reemplazar los valores numéricos, el exponente E, todo esto de aquí arriba, pues ahí está, ahora sí. Todo esto, sí o sí, tiene que ser, ¿qué estoy escribiendo? Adimensional. ¿Ya? Es decir, que todas las unidades se tienen que simplificar, ¿ya? Mucho, mucho, mucho ojo con eso. Entonces, reemplazaremos. Presión 2 es igual a una atmósfera, que es la presión 1. Puedes ponerle cualquier unidad que a ti te guste, en este caso. De E dice, mira, sobre, en este caso, el delta H de vaporización, que dice que es 30,8 kilo por 10 elevado a la 3 joules por cada mol, ¿no? Voy a poner todas las unidades. Alguien está jugando algo, porque está bien lento, sobre la constante R, que sería 8,314 joule, Kelvin y mol. Esto multiplicado por 1, ¿no? Por 1 sobre, en este caso, la temperatura 1, que sería 353,1 menos 1 sobre la temperatura 2, que vale 348, y esto está en 1 sobre Kelvin. Haremos la prueba para ver si es que se simplifican. Joule por mol, joule y mol. Kelvin por extremos y medios va al numerador y se simplifica con Kelvin. Quedándonos, si te das cuenta, el exponente E adimensional, como nos decía y nos indicaba hace un momento. Ya, de acá, por favor, ustedes díctenme cuánto sale en este caso la presión total 2. 0,86. Atmósferas. Ahora, ¿por qué, Inge, estamos tomando en este caso una atmósfera? No. Porque no nos están pidiendo, miren, nos dice, ¿cuál será la presión de vapor del benceno? Otra cosa es que nos diga, ¿cuál será la presión de vapor del benceno? Entre paréntesis, digamos, en kilopascales a 75 grados centígrados. En ese momento, ¿cuánto tú tomarías la presión la presión 1 en este caso? ¿Cuánto tomaría? Changos. ¿Como atmósfera es normal? Igual una atmósfera. No, pues, pero para hacer el cálculo directo en kilopascales, ¿en qué unidad tomarían? O qué valor, mejor dicho. Pascales. En pascales. ¿Cuál sería el valor? A eso me voy. 101,3. 325. Eso es, tiene que ser completo, ¿no? No es 101,3, es 101,325 kilopascales, ¿ya? Entonces, no nos vamos a equivocar, por favor, en esos detalles. En este caso, como no nos pide, ¿no? Y no nos dice en qué unidad,
nosotros le podemos poner en atmósferas. Mucho ojo que si nos piden en una unidad determinada, tenemos nosotros que calcular o trabajar con la unidad determinada que nos estén pidiendo para no hacer factores de conversión que podamos evitar. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? No, Inge, todo claro. Ojalá que sí. Fíjense ahora este otro ejercicio. Pero esto es para ustedes, queridos muchachones, para que se ganen participación. Ya, mucho ojo, obviamente para los que son del grupo. ¿Ya? Alguien está jugando porque está muy lento, de verdad está muy lento. ¿Cuánto tiempo quieren? También, si eres oyente, puedes igual, ¿no? Resolverlo. No te voy a dar puntos, eso es lo malo. Pero sí, para ver si estás entendiendo. ¿Cuánto tiempo quieren, chicos? Cinco minutos, Inge. 5 minutos. Ya, 5 minutos, métanle entonces. Es y 40 hasta y 45, por favor. Es 40 calorías por gramo. Su punto de ebullición normal es de menos 20,2 grados Fahrenheit. Determina la presión en atmósferas, en este caso, ya nos está pidiendo el problema en una unidad determinada que deben soportar los serpentines refrigerantes cuando en un día caluroso a 40 grados centígrados se apaga el refrigerador. Primero, recordemos las unidades del delta H antes de hacer cualquier cosa. ¿Cuáles son las unidades del delta H o qué unidades debería tener delta H? El calor latente o calor de vaporización en este caso. Unidad de energía sobre mol. Unidad de energía sobre mol. Muy bien, Diana. Pero en este caso nos están dando gramos. Y al ladito, ¿qué nos están dando? La fórmula, ¿no veo? ¿Qué deberíamos hacer con la fórmula? Hallar ¿qué les late? Peso molecular. El peso molecular. Peso molecular. Entonces, primero nosotros decimos acá que tenemos que escribir, obviamente, ¿no? La fórmula, que sería carbono, flúor 2, cloro 2. De acá, entonces, el peso molecular de este compuesto, ¿cuánto saldría? Si mi memoria no me falla, del flúor es 19. Confirmen, pero ese valorcito, a ver, esperen, aquí está mi tabla periódica. Flúor. Caramba. Sí, 19 changos. ¿Cuánto sería el peso molecular? 121. 121 gramos por cada mol. Entonces, recién procedo a convertir las 40 calorías, en este caso por cada gramo, ¿no? A moles. ¿Con quién? Con el peso molecular que acabo, en este caso, de hallar, ¿no? Y sería, en este caso, por cada 121 gramos vamos a tener un mol. ¿Cuánto sale esto, por favor, muchachones? 4.840. ¿Eso he escuchado? ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, nosotros decimos que el valor de delta H de vaporización es 4.840 calorías, en este caso, por cada mol. Ahora sí, miren, tenemos dos puntos, un punto 1 y un punto
2. Del punto 1, ¿qué nos están dando? Su punto de ebullición normal, me dicen. ¿Cuál es el dato que debo tomar cuando me dicen ebullición normal? ¿Presión o temperatura? Presión, Inge. Muy bien, la presión. ¿Qué unidad ustedes tomarían en este caso que nos está pidiendo en atmósferas? Atmósferas. Atmósferas. Muy bien, en atmósferas y su valor sería 1. La temperatura 1 sería menos 20,2 grados Fahrenheit. ¿Cuánto sería en Kelvin, por favor? 244, Inge. 244 Kelvin. Perfecto. Determine la presión. Nos están pidiendo la presión, en este caso 2, ¿no? En atmósferas. Que deben soportar los serpentines refrigerantes cuando en un día caluroso a 40 grados centígrados, temperatura 2, se apaga el refrigerador. ¿Cuánto es 40? ¿300? 303. Muy bien. ¿Qué ecuación aplicarían? ¿La general o la particular? La general. Muy bien, la general. Entonces, en este caso, nosotros aplicamos y decimos que el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1 va a ser igual a la variación de la energía para vaporizar este líquido dividido entre la constante R, ¿no? Por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. De acá, como ya ustedes bien deben saber, vamos a despejar lo que es, en este caso, la presión 2. Y sería, ¿puedo reemplazar de manera directa o quieren? Lo haremos con calmita. Presión 1 por, dime. A mí me sale la temperatura 252.8 Kelvin, temperatura 1. Pero está aquí en grados Fahrenheit. Ay, perdón, Inge. Me equivoqué. No te preocupes. Gracias. De nada. Listo, reemplazamos valores numéricos y va a ser una atmósfera, ¿no? Por E elevado a delta H, que vale 4,840 calorías por cada mol, ¿no? Pero esto dice que está dividido entre, ¿qué valor de constante utilizarían ustedes? Inge. 1,987. 1,987. Sí. Exacto, ¿no? Muy bien. Dividido o multiplicado por 1 sobre la temperatura 1, 244, menos 1 sobre 313, que es la temperatura 2. Y esto 1 sobre Kelvin. Ya hemos visto que se simplifican las unidades, ¿no? Igual que en el anterior problemita. Y entonces de acá ustedes simplemente díganme cuánto vale la presión, en este caso 2. 9,03. 9,03 atmósferas. Muy bien, ¿no? 9,03 atmósferas. Y esto es la respuesta al problema. Fíjense ahora ustedes, por favor, mis estimados muchachones, fíjense que los 3 ejercicios que estamos haciendo, bueno, en este caso los 4 ejercicios que estamos haciendo, eran de examen. ¿Qué te parece hasta ese punto? ¿Complicado? ¿No complicado? ¿Difícil, imposible de resolver? ¿O algo relativamente fácil? Accesible. Divertido. Accesible, Inge. Accesible si te das cuenta. No está tampoco, tan facilito, pero si sabes la ecuación y sabes cómo aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron, tampoco tendrías que tener mucho, en este caso, donde perderte. Por eso es que te digo y te vuelvo a repetir, este primer parcial es donde tienes que tener muy buena nota, porque el segundo parcial, créeme que vas a agarrar y medio que no vas a entender muy bien, ¿ya? Pero este primer parcial es donde tienes que explayarte, tienes que sacarte un 100, ¿no? Y demás cuestiones.
Veamos qué nos dice el siguiente ejercicio. Las presiones de vapor, dice, fíjense, del metilbenceno. ¿Qué es el metilbenceno? ¿Qué es el metilbenceno? ¿Nadie? Inge, ¿es el trinito tolueno o el TNT? Nada de Tolueno, es el trinitrotolueno. tolueno, Inge. Eso es el tolueno. Ya, es el tolueno. No se rayen changos. Ya. Fíjense, las presiones de vapor del metilbenceno a las temperaturas de 180 grados Fahrenheit y 231,1 grados Fahrenheit son tanto y tanto. Perfecto. Entonces, lo primero que yo hago es escribir tanto la temperatura 1, que dice que es 180 grados Fahrenheit, ¿cuánto valdría esa temperatura en Kelvin? Les ruego, por favor. Media hora, ¿cómo es? 355,22 me sale, Inge. Confirma, Inge. Muy bien. 355,22 Kelvin. Muy bien. Y este dice que está a una presión 1 de ¿cuánto? De 314 milímetros de mercurio. Y 231,1 grados Fahrenheit. ¿Cuánto vale la temperatura 2, pero en Kelvin, por favor, muchachos? 383,61. Muy bien. Pero fíjate que la presión 2 en este caso está en kilopascales. Aquí viene el detalle, papitos y mamitas. No podemos trabajar en diferentes unidades de presión. Tenemos que convertir, depende de ustedes. ¿Quieren trabajar en kilopascales o quieren trabajar en milímetros de mercurio? Que al final y al cabo es indiferente porque te tiene que dar el mismo resultado. ¿Qué quieren hacer, jovenazos? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Cuánto sale entonces 101 kilopascales en milímetros de mercurio? 757,56. Y aquí ya hay más de un inciso. Inciso A, nos están pidiendo el delta H, en este caso de vaporización, ¿no? En unidades del sistema internacional. ¿Cuáles serían las unidades del sistema internacional? Kilogramo, metros, ¿Cómo es? Joule sobre Kelvin mol. ¿Joule sobre? mol. Eso es, muy bien, Joule sobre. Vayamos al inciso B, en este caso, lo que nos pide es la presión de vapor en atmósferas, a la Marta, ¿ya? Pero a una temperatura, en este caso, de 373 Kelvin. E inciso C, fijémonos, el número de moléculas, a la Marta, prefa, ¿no? Moléculas, ¿ya? De metilbenceno o tolueno, presentes en un recipiente que tiene un volumen de 10 litros de capacidad en condiciones estándar. A la Marta, vamos a ver, vamos a analizar qué debemos considerar cuando nos hablan de condiciones estándar, pero cuando lleguemos al poderosísimo inciso C. Ahora, fíjense, para hallar el delta H de vaporización, en este caso, tenemos dos formas de hallar. Primer método o primera forma, como ustedes quieran. Bueno, ambas es el mismo método. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación. Si le pondremos primera, así le pondremos. Primera forma.
Cuando nosotros hablamos de la primera forma, es lo que ya conocemos. ¿Qué aplicarían ustedes teniendo las dos presiones y las dos temperaturas, estimados changos? Marranazos. La ecuación general. Ah, pucha, qué capísimo, ¿no? La ecuación general, ¿no? Entonces diríamos que la presión 2 sobre, en este caso, la presión 1 es igual a la variación de la entalpía de vaporización sobre la constante R por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. De acá, siempre y únicamente despejamos el valor de delta H, que es lo que nos está pidiendo, y va a ser en el numerador la o el logaritmo de la presión 2 sobre, en este caso, la presión 1. Y esto tiene que estar dividido sobre o entre 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Y esto va a estar multiplicado, obviamente, por la constante, si alguien está realmente bien lento, R. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente reemplazamos valores numéricos, porque ya no hay dónde perderse en este caso, ¿no? Y decimos que la variación de la entalpía de vaporización va a ser igual, déjenme colocarle la rayita de fracción, y va a ser simplemente el logaritmo, ¿no? De la presión 2, 757,66 dividido entre 314. Esto tiene que estar dividido entre 1 sobre la temperatura 1, que me han dictado 355,22, menos 1 dividido entre 383,61. Como me piden unidades del sistema internacional, la R o la constante R que yo debo utilizar es 8,314 Joule, Kelvin y mol. De acá, ustedes díganme, el delta H de vaporización sale ¿cuánto? Recordando que Kelvin con aquí hay un Kelvin, 1 sobre Kelvin, se simplifica. ¿Cuánto? 35.145,1. ¿Coma 1? ¿Nada más? Sí. ¿Confirmen? Confirmo. Confirmo. Y esto sería la respuesta del inciso A. Esto es lo que todos realmente podríamos hacer, ¿no? Si te das cuenta, lo que a todos se nos viene a la cabeza. ¿Cuál sería en este caso la segunda forma, no? Cuando hablamos de la segunda forma en esta parte, nosotros tenemos que hablar de quién. De igual la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero en este caso la ecuación de Clausius-Clapeyron específica, fíjate, que sería logaritmo de la presión menos A sobre B, menos B sobre la temperatura. Pero si tú te das cuenta, ¿cuántas temperaturas y cuántas presiones tenemos en este caso para el inciso A? Changos. ¿Cuántas? Dos. Dos. Ah, entonces, fíjate lo que yo, en este caso bien particular, puedo hacer. Como yo tengo una presión y una temperatura 1, lo que yo podría decir es lo siguiente. Logaritmo de una presión 1 es igual a la constante A menos la constante B sobre la temperatura 1. Y de acá, fíjate, reemplazo valores numéricos. Logaritmo de la presión 1, 314, igual, no tengo el valor de la constante A, tampoco tengo el valor de la constante B, pero sí de la temperatura, que me han dictado 355,22. Pero tengo una ecuación y ¿cuántas incógnitas, changos? 2, Inge. ¿Puedo resolver? No. No, Inge. No, le llamo ecuación 1. ¿Qué podría hacer de manera similar en este caso, pero para otro par de datos? Para la presión 2 y temperatura 2. Exacto.
Y fíjense que sería el logaritmo de la presión 2, sería la constante A menos la constante B sobre la temperatura 2. Y de acá, reemplazo valores numéricos y sería logaritmo de 757,56. Y esto va a ser igual a la constante A menos la constante B sobre 383,61. Y díganme qué se ha formado, por favor, chicos, ¿qué se ha formado? Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se puede resolver? Sí. Inge. Sí. Claro. Entonces, digamos en este caso, resolviendo el sistema de ecuaciones. ¿Cuánto vale A? ¿Y cuánto vale B? Inge. Dime, hermano. A me sale 17,65. ¿Y B? 4,227,22. Confirmation, changations. Sigue. Inge. Ya. ¿Qué unidades tiene la constante B? Kelvin. Pero nosotros podemos decir algo acá bien interesante. Yo puedo decir, pero, recordando que hemos hecho ayer esto, la constante B también es igual a ¿quién? Al delta de vaporización. Delta de vaporización. Sobre R. R. Y aquí alguien está lento. O están jugando, ¿no? Sobre R. Y de acá nosotros podemos despejar el delta H de vaporización, que va a ser R en unidades del sistema internacional, obviamente 8,314 joules, Kelvin, mol, por la constante B, que vale 4,227,22 Kelvin. Kelvin con Kelvin se hace feliz. ¿Y cuánto sale el delta H de vaporización? 35.145,11. 35.145,11 o 1. 11. 11. Una pregunta, ¿no? Inge, disculpe, Al menos. eso no es menos. Eso es, ¿no? Muy bien. Ya. Ahorita vamos a responder eso. Ahora sí. Fíjense que el valor numérico no ha cambiado. Ahora, aquí vamos a poner una nota, ¿ya? Y fíjense lo que voy a escribir. O así lo haremos mejor, más facilito. Ahora sí.
Esperemos un ratito, se me ha ido la palabra. Ahí está. Carambas. Veamos qué nos dice. Cuando utilizamos la fórmula de la constante b de manera directa, sin realizar regresión lineal, se omite el signo negativo. ¿Ya? Entonces, por favor, aquí se omite el signo negativo cuando nosotros trabajamos de manera directa con esta ecuación de b, pero si no utilizamos o si no realizamos una regresión lineal. ¿Hemos entendido, chicos, por qué no estamos considerando el signo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien. Vamos, continuaremos. Eso es inciso A por cualquiera de las dos formas. Ya, cualquiera de las dos formas. Ahora, aquí viene el detalle, el inciso B. La presión de vapor en atmósferas a la temperatura de 357 Kelvin. Ahora, fíjate aquí, no puedes hacer tú como si no hubieras hecho nada en este caso. Pucha, más bien ha copiado así bien. ¿A qué me refiero con esto, no? No he entendido, Inge. Fíjense, cuando nos están hablando de un tercer punto en este caso, que le voy a poner acá 3, esta temperatura 3 debería estar en medio de temperatura 1 y temperatura 2, pero no interesa eso. Fíjate, ¿qué tengo que hacer? En este caso, bien particular, tengo 3 temperaturas y tengo 3 presiones. Tengo 3 pares de datos, si te das cuenta. ¿Qué podría aplicar? Primera forma, la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero de manera general. Fíjate cómo, por favor, fíjate cómo. Sería en este caso el logaritmo de la presión final, ¿no ve? Sobre, en este caso, la presión inicial. La presión final, si te das cuenta, va a ser 3. Pero la presión inicial, ahorita vamos a ver qué podríamos hacer. Sobre o igual, ¿a quién? A la variación de la entalpía de vaporización que acabamos de hallar sobre la constante R, multiplicado por 1 sobre la temperatura 1, menos 1 sobre la temperatura 3. Aquí tenemos 2 opciones, ¿ya? Y esto quiero que entiendan. Puede venir en este caso presión 1 o puede venir la presión 2. En la temperatura puede venir 1 o puede venir 2. ¿De qué depende? De nada. Es tu libre elección. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tomas con el par de datos 1, te va a dar un número de X, fíjate. Si tomas 1, te va a dar un número X. Pero si llegaras a tomar el par de datos 2, en este caso, te tiene que dar el mismo número X. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber y no hay variación. ¿Ya? Jamás de los jamases. En este caso particular, tú dime con cuál quieres que yo haga y tú vas a comprobar la respuesta con el otro par de datos. ¿Cuál quieres que yo haga? ¿Con 1 o con 2? 1. 2. Con 2. 2, sí. Ya, perfecto. Ustedes están decidiendo. Yo no me hago de problemas. Changos. Listo. Ahora fijémonos acá. Nos están pidiendo la presión 3, obviamente, entonces despejamos lo que es en este caso la presión 3, que va a ser igual, lo voy a hacer directo en este caso, ¿ya? Sería la presión 2, 757,56 por E, en este caso, elevations, ¿no? ¿A cuánto? Al delta H que hemos hallado, que era 35.145, lo voy a poner 100 unidades, por favor. 1
sobre unidades del sistema internacional, 8,314 por 1 sobre la temperatura 2, que es 383,61 menos 1, en este caso, sobre la temperatura final, que sería 373. Díganme de acá ustedes, ¿cuánto sale la presión 3? Pero nos pide en atmósferas. Recuerden eso, por favor. Tomás Marranos, ¿cuánto sale? $153,72. ¿En atmósferas? 0,73 atmósferas. Sí, perdón, Miguel. Muy bien. Firmo, Inge. Muchas gracias. Entonces, esta es la respuesta. Pero ojo que nosotros hemos tomado con 2. Ahora, tú en tu calculadora haz rápido, pero con 0,1. Es decir, temperatura igual a 355,22 Kelvin y con la presión 1, que dice que es 314 milímetros de mercurio. Haces exactamente lo mismo. En este caso va a ser presión 3, va a ser igual a 314 por E. Lo voy a hacer acá un poquito más chiquitito, 35.145,1 dividido entre 8,314 por 1 sobre la temperatura 1, que dice que es 355,22 menos 1 sobre 373. De acá, ¿cuánto te sale la presión 3? Haciendo también el factor de conversión, por favor, a atmósferas. Sale lo mismo. 0,73. ¿No ve? Ah, ya está. Entonces, mira, ¿a qué conclusión yo estoy llegando? ¿Sí? Que cuando tengo más de un punto anteriormente ya trabajado, no interesa, ¿ya? Lo que yo hago sí o sí es trabajar con cualquiera de los 3 o cualquiera de los puntos anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a dar lo mismo y te lo estoy demostrando. Vayamos ahora al inciso, en este caso, C, ¿ya? Vamos en este caso al inciso C. Cuando nosotros hablamos ahora, fíjense, ¿de quién? De condiciones, lo pondremos de otro color. Cuando hablamos de condiciones, en este caso, estándar, tenemos 2 datos. La presión estándar, que era igual a 1 atmósfera, ¿y cuál más? La temperatura. La temperatura, Inge. La temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 25 grados Kelvin. Perdón, ¿cuánto era? 290 y 98 Kelvin. 8 Kelvin. perfecto. Ahora, pucha.
Ahora sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de las condiciones estándar, fíjense, no es lo mismo que hablar de las condiciones normales. En las condiciones normales, ¿qué datos sí tomábamos y cuál no tomábamos? La presión tomábamos. La presión. Ya, tomábamos la presión y no tomábamos así la temperatura, ¿cierto? En este caso es al revés. Nosotros no vamos a tomar en cuenta la presión, pero sí vamos a tomar en cuenta a la temperatura, ¿ya? Entonces, en este caso particular, fíjate, tendríamos un punto número 4 del cual estaríamos hablando ¿de qué? De la temperatura estándar, que sería 298 Kelvin, ¿ya? Y nos estarían pidiendo la presión 4 o estándar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el inciso C? El número de moléculas. Pero de manera directa, yo no puedo hallar el número de moléculas, si te das cuenta, ¿no? ¿Qué debería poder hallar primero antes de llegar a las moléculas? ¿Qué cosita? Prefa, chicos, prefa. El peso en G del compuesto. Sí y no, pero en este caso, ¿qué podríamos hallar con los datos que tenemos? Porque nos dan volumen además. Número de moles, Inge. Muy ¿Moles? bien, Patricia. Muy bien. Entonces, tendríamos que hallar el número de moles, que sería en este caso presión 4 por el volumen 4, perdón, sobre la constante R y la temperatura 4. Y esta sería nuestra ecuación alfa. ¿Cómo hallaríamos la presión 4, jovenazos? ¿Cómo podrían hallar? Con la ecuación general. Con la ecuación general, ¿no? En este caso, que va a ser igual que la anterior ecuación, si te das cuenta. ¿Quieren que escriba la ecuación general o lo puedo hacer directo? Lo haremos nomás. Directo. Nada, no seremos lanas como ustedes. Ahí está. Entonces sería en este caso el logaritmo de la presión 4. Ahora, Inge, tenemos 3 puntos anteriores. Sí, tenemos 3 puntos anteriores. ¿Podríamos utilizar cualquiera de esos 3 puntos anteriores? ¿Qué dicen ustedes, changos? Sí. Sí. Sí se puede. Inge. Sí, ¿no ve? Sí se puede. Pero aquí ya le he metido uno. ¿Qué punto quisieran tomar? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. El 3. 3. Ya, el 3. Listo. Ustedes van a comprobar con otro. Con otrito. Entonces, la presión 4 es igual, en este caso, a la presión 3 que hemos hallado en atmósferas, 0,73 por E elevado a 35.145,1. Esto dice que está dividido, ¿no? Ahora sí, perdón, entre la constante R, 8,314 por 1 sobre la temperatura 3. ¿Cuánto era la temperatura 3, changos? 355,22. ¿Seguros? 373. 373. Muy bien, Samira. Y 1 sobre la temperatura, en este caso, 4, que sería 298. ¿Cuánto sale de acá, por favor, la presión 4? 0,04. Confirmo, Inge. Confirmo, Inge. Confirmo, Inge. Listo. ¿Dónde reemplazamos esto? En alfa, ¿no? En alfa. Muy bien. Y entonces resultaría que el número de moles va a ser igual a la presión, 0,04, por el volumen que nos daba 10 litros, si mi memoria no me falla, que creo que todavía no, todavía sirve. Y alguien está lento, ¿no? Sobre, en este caso,
la constante R 0,082 y la temperatura 298. ¿Cuánto salen los moles? 0,016. Confirmo, Inge. Confirmo. Entonces, hago simplemente factores de conversión, o bueno, átomos y moléculas, ¿no? 0,016 moles, ¿no? Uy, sí que está lento. Esperaremos. Ahora sí, ¿cómo sería? Por cada un mol, ¿cuánto tendríamos? 6,023. 6,06 por 10 a la 23. En este caso, moléculas. Mol con mol. ¿Y cuánto sale el número de moléculas, por favor? 9,64 por 10 a la 21. Confirmo, Inge. ¿Y los otros 138 giles que dicen? Confirmo, Inge. Listo. Perfecto. ¿No? Entonces, si te das cuenta, cuando nosotros trabajamos, ¿no? Más de 2 puntos, podemos tomar cualquiera de los puntos anteriores como respuesta, ¿ya? Como respuesta. Entonces, o como respuesta, perdón, como punto de partida o datos iniciales, como estamos viendo en este caso. Ahora, para terminar, no la clase, ¿no? El ejercicio. Fíjate esto. Otra vez, otra notita. Fíjate, por favor. Vamos. Sí, alguien está bien lento. Y de verdad. Fíjense lo que voy a escribir. Y ahora sí. Cuando se tienen las constantes A y B, A u B, A y B, es posible, ¿ya?, trabajar con la ecuación particular de Clapeyron. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, lo voy a hacer un poquito más pequeño y sí que están lentos. Alguien de verdad está súper lento. Si sientes que estás así, pucha, muy lento, entonces salite por favor y volvé a ingresar. No hay ningún problema, te voy a volver a admitir, pero no se salgan todos también, ¿no? Porque ustedes son así. Ahora, fíjate acá. El inciso A lo hemos resuelto por 2 métodos, donde hemos hallado las constantes A y B. ¿Cierto o no cierto? Cierto, Inge. Cierto, Inge. Cierto, Inge. Ahora, para el inciso C, hemos tomado 2 pares de datos, que era el 3 y era el 2. Y hemos confirmado que sale lo mismo con el par de datos 1. Pero, ¿qué pasaría en este caso si yo, en vez de trabajar el inciso B y el inciso C con la ecuación general, yo haría que el inciso B y el inciso C, yo trabajaría con la ecuación general, que tendría logaritmo de la presión igual a la constante A menos la constante B sobre la temperatura. ¿Qué tendría en este caso? A ver, veamos para el inciso B. ¿Tendrías la presión? No, no tendrías la presión. ¿No ve? ¿Tendrías la constante A y la constante B? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Tendrías la temperatura? Sí. Sí, Inge. Pucha, entonces, en vez de hacer todo este chorizo para el inciso B, podías haber aplicado la ecuación de Clapeyron particular, como ya tenías A y B, y despejar la presión de manera directa ahí. Así de simple y así de sencillo.
¿Ya? Nada más. Ahora, está lento esto. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para el inciso C? Fíjate, nos daban una temperatura y debíamos hallar la presión. ¿Podíamos hacer lo mismo? ¿Sí o no, Chancos? Sí. Sí, Inge. ¿Y no ve? Entonces, de ahí viene el hecho de tratar de simplificarse un poquito el trabajo. Ojo, ojo, que te tiene que dar el mismo resultado. Trata de resolverlo tú, obviamente no ahorita, en otro momento trátalo de resolver ya, o a la tarde, no sé, cuando tú quieras. Y fíjate los resultados que te tienen que salir. La presión, 0,73. Y la otra presión, 0,04 atmósferas. ¿Ya? Y si te dan esas dos respuestas, yo ya lo he comprobado, te toca comprobarlo a ti. Si te sale la misma respuesta, quiere decir que también puedes resolverlo por ese lado. ¿Ya? Como siempre digo y siempre voy a decir, el orden de los factores no altera el producto. ¿A quién altera? Un docente. Al ingeniero. Estudiante. Al docente, ¿no ve? Entonces, esa es la idea. ¿Alguna duda, consulta o pregunta que tengan sobre este ejercicio, chicos? Ninguna, Inge. Todo claro, Inge. Ya, perfecto. Continuaremos entonces. Vayamos entonces a hacer un ejercicio. Miércoles, que está lento esto, lento. ¿Cuánto tiempo creen necesitar para resolver este ejercicio? Léanlo. ¿Cómo es? Diez minutos, Inge. ¿Qué dicen los demás perejiles? Inge. 10 minutos, Inge. 10 minutos. Perfecto, 10 minutos. Métanle. Para las primeras 5 personas que terminen y que estén inscritas en mi paralelo, en el poderoso grupo B, ya, les voy a dar 10 puntos sobre el 100% de la ayudantía de este primer parcial. Pero tiene que estar bien las respuestas, en un solo mensaje, como siempre les pido, ¿no? ¿Ya? Bien. Por favor. En este caso lo vamos a hacer así. Las primeras 5 personas, pero que lo envíen al grupo de WhatsApp. ¿Estamos entendiendo, jovenazos? Un foto, Inge. Foto, claro, foto. ¿Ya?